vamos a ver redes booleanas aleatorias, que es una generalización de autómatas celulares y son un buen ejemplo de, bueno, de sistemas complejos, porque son elementos muy sencillos que interactúan y tienen patrones de distintos tipos. Entonces, uno puede ver cómo cambios en la estructura de la red booleana tienen efecto en la dinámica. Entonces, esta relación entre estructura y dinámica se puede estudiar de manera interesante con las redes booleanas. Entonces, ahorita el concepto de autorganización para redes booleanas es útil porque podemos ver a las redes booleanas en su dinámica como que van a un atractor, y ese atractor es un estado organizado, porque digamos es el estado más probable de la red, y entonces podemos decir que como la red es un sistema cerrado, se autoorganiza hacia sus atractores. Entonces es útil tener esta descripción de las redes booleanas porque podemos ver cómo al cambiar las interacciones entre los nodos, o sea, la estructura de la red, afectamos su organización. Entonces, cómo podemos ir guiando la autoorganización de las redes booleanas para lograr un propósito. Entonces, pues repasando muchos ejemplos que ya hemos mencionado de autorganización, en una célula tenemos moléculas que interactúan para producir vida, en un cerebro las neuronas interactúan para producir cognición, en una colonia los insectos interactúan para realizar tareas colectivas, en grupos de animales hay interacciones para coordinar el comportamiento colectivo, los mercados, los agentes interactúan para definir los precios, en tráfico los vehículos interactúan para determinar los flujos vehiculares, en ecosistemas interactúan las especies, en sociedades los miembros interactúan y definen muchísimas propiedades como lenguaje, cultura, moda, estética, ética y política. Entonces, aunque podamos decir que casi cualquier sistema es autorganizante, lo que mencionamos es que no es tanto una cuestión de si es autorganizante o no, sino para qué nos sirve describirlo como autorganizante, cuándo es útil describirlo de esta manera. Y veamos que esto es cuando tenemos propiedades a más de una escala. Entonces nos interesa ver cómo cambios en una escala afectan a otra escala, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, o cuando tenemos espacios no definidos o no estacionarios, y también cuando hacemos la adaptación y la robustez. Entonces, podemos ver a la autorganización guiada como un balance entre el diseño y la autorganización, porque la autorganización vista de manera general, especialmente en los sistemas biológicos, pues es algo que tiene su propia tendencia, ¿no? Y si nosotros queremos agarrar esta autorganización para que alcance una meta propia, podemos decir que estamos diseñando cómo un sistema va a autoorganizarse, lo cual podría parecer contradictorio, pero ya hemos explicado que el objetivo de hacer esto es para que el sistema tenga la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios en su entorno, sin embargo lograr una meta impuesta por nosotros. Entonces podemos definir la autorganización guiada como la guía que se fijan aquí. Steering es el verbo que se utiliza en cibernética, ¿no? Cibernética viene de Kubernetes, que es timonet, y precisamente uno cuando va en un barco de vela, pues no le puedes ordenar al barco toma esta trayectoria porque están las corrientes, está el viento, y uno nada más lo puede guiar de manera tratando de calcular cuál va a ser el efecto combinado del timón, de las velas y de las corrientes. Entonces, bueno, es tratar de guiar la dinámica autorganizante del sistema hacia una configuración deseada. Entonces, la autorganización guiada nos puede servir, por un lado, para entender mejor los sistemas naturales, pero también para construir sistemas artificiales que sean capaces de autoorganizarse con metas que nosotros decidamos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo, por un lado, cómo es que la evolución pudo guiar la autorganización de las redes genéticas para
para que tengan la funcionalidad que tienen, y también cómo podemos guiar estos modelos de redes genéticas que son redes booleanas hacia un régimen deseado. Y lo que aprendamos de aquí pues, nos puede servir para tratar de guiar otros sistemas artificiales también hacia una dinámica predeterminada. Entonces, las redes booleanas fueron propuestas por Stuart Kauffman a fines de los 60 y eran modelos son modelos originalmente de redes de regulación genética, pero se han aplicado en muchas otras áreas. Entonces, en ese entonces pues, se conocía muy poco de cómo es que funciona el genoma, no solo humano, sino en todas las especies. Es algo común de toda la vida que conocemos en la Tierra, todos tienen genes, los virus también tienen genes y muchos dicen que no están vivos. Y básicamente cómo funcionan las redes de regulación genética es que está la información genética que se transmite de generación en generación de manera vertical o en bacterias por intercambio horizontal de genes, y estos codifican proteínas. Entonces hay una transcripción de DNA a RNA, de RNA a proteínas, y a veces con más intermediarios, pero digamos, simplificando todo el proceso, tenemos genes y esos genes producen proteínas. Y después esas proteínas pueden interactuar con otros genes en otras partes del DNA. Y eso también puede ser directa o indirectamente, porque pueden participar pueden catalizar la producción de otras proteínas y después esas proteínas son las que influyen en otros genes, pero se simplifica y pues se dice, pues este gen produce una proteína y después esa proteína puede inhibir o excitar la actividad de otro gen. Y si un gen está activo o inactivo es simplemente una manera de describir si está produciendo proteínas o no. Si no está produciendo proteínas, no es que ese gen no esté en el genoma, sino simplemente que está bloqueado. Entonces, supongamos que este es un gen, y este es otro gen, y este es otro gen. Entonces este produce una proteína, y después esta proteína puede influir tal vez de manera positiva en este gen y de manera negativa en este gen. Entonces, pues nos olvidamos de la proteína, muy fácil, y pues simplemente hacemos una red genética modelando las interacciones entre los distintos genes. Ahora, como apenas empieza a conocer cómo es que los genes se afectan los unos a los otros, todavía, aunque hay descripciones de algunos organismos, todavía hay mucha ignorancia sobre qué genes, sobre la función individual de los genes. Y bueno, no solo la función individual, sino la función colectiva, ¿no? Porque se puede hacer un experimento y se ve, pues cuando este gen está activo, este gen está inactivo, ¿no? Pero puede ser que no sea una relación de uno a uno, sino que hay combinaciones de genes que es la combinación la que inhibe a otro gen. Entonces es complicado hacer experimentos para determinar esta funcionalidad. Entonces, pues en el 69 mucho menos, ¿no? No sabía nada de cómo estaban interactuando. Entonces, lo que hizo Kauffman dijo, bueno, pues no sabemos cómo están interactuando, vamos a generar redes aleatorias y después vamos a tomar muestreos estadísticos de distintas familias de redes. Entonces vamos a ver qué propiedades tienen las redes con muchas conexiones, con pocas conexiones, con este tipo de funciones, con este otro tipo de funciones. Entonces, este método es muy útil cuando no podemos definir las funciones precisas. Entonces, esto permite la posibilidad de explorar las posibilidades de sistemas vivos y computacionales. Y bueno, son muy generales. Después se ha visto que pueden verse como generalizaciones de autómatas celulares booleanos. Porque si recuerdan, en un autómata celular booleano tenemos n nodos y cada nodo estaba determinado por el estado de sus vecinos y del mismo. En autómatas celulares elementales, pero cuando no son elementales es lo mismo, simplemente hay más vecinos y se pueden definir de manera arbitraria. En una red booleana, los vecinos de cada nodo
se escogen al azar al inicio de la simulación y después se mantienen fijos. Y la regla o la función de actualización de cada nodo es generada de manera aleatoria. Entonces, el estado de un nodo tipo T más 1 depende del estado de sus entradas, que tienen un número K de entradas en el tiempo T, y eso se define con tablas de verdad, que son funciones booleanas. Entonces, por ejemplo, esta es una tabla de verdad, tenemos dos entradas de este nodo. Entonces, este nodo tiene como entrada n y p. Entonces, el valor que va a tener el tiempo t más 1 va a estar determinado por los valores de n y p. Entonces, simplemente vemos qué valores hay aquí y eso nos va a determinar el valor. Y lo mismo para todos los nodos. La actualización puede hacerse de distintos tipos. Puede hacerse sincrónica, asíncrona, determinista, no determinista, y eso tiene sus efectos en la dinámica. Y bueno, hablando de dinámica, esto se llama la red topológica, es la estructura, no es qué nodos interactúan con qué nodos, pero eso no, es una red de n nodos y eso nos produce una red de 2 a la n nodos, que es el espacio de estados. Cada estado tiene n valores, n bits. Entonces sería, por ejemplo, el estado, no sé, si tenemos tres nodos, sería el estado 000, el 001, 010, y aquí simplemente dibujamos flechas de qué estado nos lleva a qué estado, ¿no? Entonces aquí tenemos un atractor, que es el conjunto de estados que concentran la dinámica. Es un sistema disipativo, quiere decir que cada estado tiene solo un sucesor y puede tener más de un predecesor. Entonces, eso hace que sea muy fácil que la dinámica converja a pocos estados. Bueno, para ciertas topologías. Y podemos tener, así como podemos tener muchos predecesores, podemos tener estados sin predecesores. Se conocen como estados jardín del Edén, porque solo se pueden llegar por condiciones iniciales. No hay ningún estado que me lleve acá, entonces solo si empiezo aquí voy a poder visitar este estado. Una vez que salga ya no voy a regresar. Y una vez que llegue al atractor, pues ya me quedo ahí. Entonces estos estados capturan la dinámica y todos los estados que me llevan a este atractor se llaman la cuenca de atracción. Entonces pueden verse como varios valles y en una red pues, se pueden tener múltiples atractores. Y es interesante ver qué tan estable es la cuenca de atracción, ¿no? O sea, qué tanto yo puedo perturbar una red para cambiar de atractor. Esto es importante porque hay una analogía entre los atractores de las redes genéticas y los tipos celulares. Entonces, desde hace muchas décadas estaba la hipótesis de que los atractores de las redes genéticas correspondían a los tipos celulares. Experimentalmente hace como unos 10 años se vio que en verdad se pueden modificar los tipos celulares con fuerzas mecánicas cambiando la tensión de la membrana. Entonces, por ejemplo, se puede pasar una célula de ser grasa a músculo y eso pues no se le introducen moléculas para cambiar los patrones de activación, pero al cambiar la forma de la célula cambian la activación de los genes, y al ver los patrones de activación se ve que hay patrones periódicos. En el momento en el que se cambia el tipo celular, cambia a otro tipo de patrones. Hay genes que parece ser que no se mueven o andan aleatorios, entonces eso parece ser que no todos los genes están involucrados con el tipo celular, pero hay unos que sí, y entonces esos son los que están encargados de determinar el tipo celular. Entonces, podemos ver a las redes booleanas como sistemas autoorganizantes porque las dinámicas se autoorganizan hacia los atractores. Entonces, eso nos permite estudiar las interacciones entre los nodos, que podrían verse como la escala inferior, y cómo esto resulta en las distintas dinámicas a nivel de la red y sus propiedades, que podría verse como la escala mayor. Cuando Kaufman propuso este modelo, se consideraba que había más de 100.000 genes humanos. Ahorita ya
bueno, alrededor del siglo XX andaba como en 30.000, cuando se concluyó el proyecto del genoma humano andaba por ahí de 26.000, y creo que se ha seguido devaluando. Digo, porque también luego, así como en nuestro cuerpo, por cada célula que tenemos como 10 células de bacterias, ¿no? En nuestro intestino, y bueno, en todas partes hay bacterias, ¿no? Pero el número de genes de bacterias que están en nuestro cuerpo es como 100 veces mayor a los que hay en nuestras células. Entonces, en nuestro cuerpo hay 100 veces más material genético, bueno, más diversidad genética de bacterias que de nuestro propio genoma. Entonces, pues obviamente están interactuando. ¿Qué tanto y qué tan importante es algo que apenas empieza a explorar? Pero bueno, nos podemos, si nos ponemos a pensar que hay más o menos 300 tipos celulares, digamos, aunque sean 26.000 genes, haciendo la simplificación booleana, pues tenemos 2 a la 26.000 configuraciones posibles de nuestro genoma. Pues eso, no hay tiempo en el universo suficiente para explorar todas las posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo es que de esa inmensidad de posibilidades nada más hay 300 tipos celulares? Pues una explicación es que precisamente porque la dinámica converge a estos atractores. Entonces uno puede preguntar, bueno, todas las redes booleanas producen de todas estas posibilidades este número de tipos celulares, y pues no. Entonces, esto nos lleva a los distintos tipos de regímenes dinámicos. Podemos tener ordenados, caóticos o críticos, que están cerca de la transición de fase entre el orden y el caos. Entonces, más adelante les muestro un diagrama donde uno puede mover distintos parámetros y eso nos divide una región que podría verse más o menos pasar de una fase congelada a una fase gaseosa, y la fase crítica es la transición de fase, ¿no? Que pasan cosas interesantes, pero no es una fase, por eso se habla de regímenes, no de fases. Entonces, la fase o régimen ordenado, casi todos los nodos están estáticos, es muy robusto y hay convergencia a estados similares. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una red y vemos que para un estado inicial muy rápido converge a un atractor. Después, si cambiamos el estado inicial, ahorita se va a ver, converge hacia el mismo atractor. Entonces es algo muy robusto, yo puedo perturbarlo y muchos estados llevan al mismo estado, ¿no? Entonces hay pocos atractores, hay muchos estados de jardín LLD y hay mucho ingrado de estados en la dinámica. Esto quiere decir que muchos estados llevan a pocos estados, entonces muy rápido uno llega al atractor. Si nos vamos a la fase caótica, entonces tenemos un comportamiento que pareciera ser aperiódico, ¿no? O sea, si uno quiere encontrar un patrón, pues no sé, eso parece ruido blanco, ¿no? Digo, por ejemplo, este nodo está estático, pero no sé, nada más fijémonos en el nodo de hasta arriba. No sé qué es. No se repite, ¿no? Y bueno, no voy a hacer el ejercicio porque no hemos encontrado ningún patrón, pero si encontrásemos un patrón, cambiamos un bit, se pierde ese patrón. Entonces es muy frágil. Es muy frágil. Los transientes, o sea, el número de estados que yo necesito recorrer para llegar a un atractor normalmente son demasiados. Entonces eso hace que, aunque son sistemas finitos, o sea, hay un número finito de estados, como es 2 a la n, ahorita tengo 32 nodos, 2 a la 32, nos podemos quedar aquí un buen rato esperando a que se repita un estado, ¿no? Y bueno, si nos vamos
al régimen crítico, a ver si sale algo bonito. Pues ahí más o menos. Es un comportamiento periódico, ¿no? Vamos a ver otro. Bueno, esto ya se colgó. Entonces, bueno, ahí hay algo un poco más interesante, ¿no? Y no sé, vamos a cambiar algo de los estados. A veces eso... Bueno, cayó en el mismo tractor. A ver, uno más. Ay, ¿qué pasó? Ah, qué robusta salió. Bueno, es deseable tener esa robustez, pero también es deseable tener cierta flexibilidad. Entonces, en la fase crítica se tiene cierto balance, algunos están estáticos, algunos cambian, y los cambios se pueden propagar de manera local, lo cual nos da, cuando empezamos a hacer medidas de información, una maximización de almacenamiento y transferencia de información coherente y información de phishing. En medidas de complejidad que vamos a ver en juegos, vamos a ver que precisamente en este régimen nuestra medida de complejidad es máxima, con la criticalidad. Y bueno, tanto Kaufman como Chris Langton y Jim Crutchfield han hecho notar que si uno está tratando de evolucionar vida, pues necesita que la dinámica sea crítica, ¿no? Porque si uno tiene algo que es muy ordenado, pues no va a cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, aunque sea una buena solución, que sea muy robusta, pues no va a poder cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, como tener algo congelado. ¿Qué sería esto, no? Entonces, no hay innovación. Entonces, como la Unión Soviética. ¿No? Las cosas son así, no se pueden cambiar. Entonces no se puede adaptar uno a los cambios, ¿no? Entonces, tarde o temprano se rompen los sistemas. Y bueno, aquí sería como un capitalismo salvaje, donde se pueden encontrar soluciones nuevas, pero está cambiando tan rápido que se pierden las buenas soluciones que podría uno haber encontrado, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, el 10% de todas las compañías quiebran cada año, lo cual quiere decir que hay una variación muy, muy elevada, ¿no? No estoy diciendo que esto sea malo o que sea bueno, simplemente es mucho más dinámico. Vamos a ver que uno no puede decir si es mejor tener dinámica ordenada, caótica o crítica, porque esto depende del tipo de dinámica que estamos tratando de controlar. Entonces, el régimen crítico adquiere un balance entre la estabilidad del régimen ordenado y la variabilidad del régimen caótico. Entonces, por eso se dice que la vida tiene que ocurrir en la criticalidad, o también conocido como el borde del caos, y lo mismo para el cómputo, ¿no? Si vemos de manera muy abstracta a una función computable, si yo estoy en régimen ordenado, pues no voy a poder transformar información, y si yo estoy en el régimen caótico, no voy a poder almacenar información. Entonces, en el cómputo necesitas los dos, necesitas almacenar información, necesitas transformar información. Entonces, eso solo se puede hacer aquí. Y además hay evidencia de que los genomas de por lo menos 4 reinos de la vida
tienen dinámica crítica. Entonces, nos podemos preguntar, bueno, ok, si los sistemas vivos para su evolucionabilidad deben estar en régimen crítico, ¿cómo es que podemos guiar, o más bien cómo la evolución pudo haber guiado su autoorganización hacia la criticalidad? Esa respuesta nos va a servir para tratar de construir sistemas que tengan estas mismas propiedades, o no necesariamente hacia la criticalidad, sino hacia un régimen deseado. Que para encontrar un régimen deseado eso tiene que ver mucho con la ley de la variedad de Ashman, que bueno, fue más o menos lo que les platiqué que presenté en Colonia. Entonces, para guiar la autoorganización de las redes booleanas, podemos explotar distintos factores, ¿no? Entonces vamos a ver qué factores son los que determinan la dinámica o tienen un cambio en la dinámica. Entonces, para empezar tenemos P y K. P es la probabilidad de que en la tabla de verdad haya un 1. Entonces, si recuerdan, tenemos nuestra tablita de verdad a la izquierda todas las combinaciones de las variables y del lado derecho es la función. Entonces, la probabilidad de que haya un 1 en cada renglón de esa función es la probabilidad P. Si es 1, solo voy a tener unos, entonces no va a haber dinámica porque todo va a convergir a 1. Si es 0, es lo mismo, todo va a ser 0. No importa qué estado inicial yo tenga, todo va a convertir a 0. Y cuando P es igual a 0.5, pues no hay sesgo. Y entonces yo tengo la misma probabilidad de tener unos y ceros. Y eso, digamos, mientras más yo me aleje de 0.5, voy a tener una dinámica más estable, más ordenada. Y la K es el número de conexiones promedio con una topología homogénea o de distribución gaussiana. Entonces, para P igual a 5, la criticalidad será con K igual a 2. Entonces, si yo tengo más de 2 conexiones en promedio, voy a estar en la fase caótica, y menos de 2 en la fase ordenada. Entonces, pues se da esta curva de K y P. La transición de fase, cuando la P se aleja de 0.5, pues la K crítica va creciendo. También tenemos las funciones canalizadoras, que sí, porque P es, la P de 1 es 1 menos la P de 0. Entonces, las funciones canalizadoras pueden definirse como una función donde por lo menos una o un subconjunto de las variables determinan la salida. Entonces, por ejemplo, en esta función, aunque tenemos dos entradas, X es la única que determina la salida. Hay otras variaciones donde, por ejemplo, si X vale 1, entonces la salida es 0. Y si X vale 0, entonces es otra función, ¿no? Pero en ese caso, si X vale 1, no me importa cuántas entradas tengo, entonces me está canalizando la función. Y entonces esto en la práctica reduce el número de entradas potenciales, ¿no? Entonces, si hay mutaciones en Y, pues aquí no me importa. O sea, si hay un cambio en Y, no me afecta aquí. Entonces, mientras más funciones canalizadoras tengamos, vamos a tener una dinámica más ordenada porque los cambios no se propagan en la red. Ahora, la topología también se ha notado que es muy relevante. Casi todos los estudios de redes booleanas utilizan topologías homogéneas o con distribuciones normales. Esto quiere decir que en promedio todos los nodos tienen el mismo número de entradas. Sin embargo, entonces esto quiere decir que cuando se tiene este tipo de topologías hay más atractores y son más largos y hay menores correlaciones entre los patrones de expresión. Por otro lado, se descubrió que si tenemos topologías muy sesgadas, eso quiere decir que pocos nodos tienen casi todas las entradas y casi todos los nodos tienen muy pocas entradas, esto nos da menores atractores y más cortos y vamos a tener más correlaciones. Cuando tenemos una topología de escala libre, que básicamente la distribución sigue una distribución de ley de potencia, entonces se adquiere un balance entre estos dos extremos. Y
Y bueno, por un lado se ha descubierto que muchas redes genéticas tienen una topología de escala libre, entonces corresponden más con las redes genéticas naturales. Y lo que Max Aldana descubrió es que el efecto de tener una topología de escala libre es que amplía los beneficios de la criticalidad hacia la fase ordenada. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, para P igual a 0.5, K menor a 2, con una topología de escala libre, uno puede propagar cambios en la red, porque al tener pocos nodos con muchas conexiones, esos nodos pueden propagar cambios en la red. Entonces, eso da adaptabilidad a una red que, si tuviese otra topología con el mismo número de conexiones, sería ordenada. Por otro lado, con Rodrigo Poblano, que fue estudiante aquí en la maestría, estudiamos cuál es el efecto de la modularidad en redes booleanas. La modularidad es algo que es prevalente en los sistemas naturales y tiene sentido tratar de construir módulos porque no permiten que se propaguen cambios por todo el sistema. También hay evidencia de que es más fácil hacer una copia de un módulo y después variar ese módulo, porque el módulo original mantiene la funcionalidad, que bueno, eso sería un tipo de redundancia que ahorita vamos a ver. Pero lo que se ha encontrado es que los módulos al mismo tiempo te dan robustez y evolucionabilidad, porque uno puede andar explorando dentro de un módulo sin que esas exploraciones afecten fuera de ese módulo. Entonces lo que sucede en muchos genes es que están silenciados. Bueno, hay genes maestros que apagan a muchos otros genes. Entonces, cuando esos genes maestros están prendidos, pues se puede hacer exploraciones en estos otros genes sin que afecten el fenotipo. Y después, de vez en cuando, se apaga el gen represor, se activan todos estos, pero puede haber cambios muy considerables en el fenotipo. Entonces se está explorando sin que haya un cambio en la aptitud del organismo, cambios en el genoma, y de vez en cuando puede ser un cambio muy, muy drástico, ¿no? Entonces este tipo de mutaciones se llaman neutrales, porque los cambios adentro de un módulo no salen del módulo. Entonces lo que hicimos fue estudiar esto con redes booleanas. Entonces definimos módulos de redes booleanas y, variando la conectividad dentro de los módulos y entre los módulos, pudimos ver que la modularidad tiene un efecto complementario a la topología de escala libre, en el sentido de que las ventajas de la criticalidad se expanden hacia el régimen caótico. ¿Por qué? Porque aunque uno tenga una conectividad mayor a 2, que nos debería indicar que tenemos dinámica caótica, lo que obtenemos es que precisamente como tenemos módulos, los cambios no se propagan a toda la red y entonces nos lleva mucho más hacia la criticalidad. Después empezamos a estudiar con Stuart Kauffman y Dash Murevich la redundancia. Entonces, la redundancia puede definirse como tener más copias múltiples de algún elemento. Entonces, lo que encontramos es que si tenemos nodos redundantes, esto previene la propagación de mutaciones en las redes booleanas. Entonces, básicamente, imagínense que tenemos una red genética y acá tenemos un gen, le sacamos una copia, un nodo redundante, entonces le conectamos las ligas, bueno, sus entradas, y después los nodos a los que es entrada, pues hacemos que este también sea entrada y actualizamos las funciones de los nodos de hasta arriba, de manera tal que si este está apagado y este está prendido, pues este toma el lugar de este, ¿no? Entonces, si hay una mutación en este nodo, pues entonces este puede tomar su lugar, lo cual aumenta la robustez. El detalle es que como tienen las mismas entradas, si hay mutaciones abajo, digamos en sus padres, pues entonces la mutación se va a propagar a los dos. Lo cual nos dimos cuenta con otro estudiante de maestría, con
Roberto Gutiérrez, que tenemos la degeneración, que es similar a la redundancia, pero es básicamente tener distintos componentes que tienen la misma función pero que son distintos. Entonces, los redundantes son el mismo componente y los degenerados son distintos componentes pero con la misma función. Entonces, al tener nodos degenerados, no siempre cumplen con la misma función, pero al ser un poco diferentes, cuando los padres de este nodo sufren una mutación que afecta a este, no siempre este lo va a propagar. Entonces, son complementarios la degeneración con la redundancia. Bueno, este ya lo debería de actualizar porque ya hicimos esto. Bueno, entonces podemos identificar dos tipos de maneras de guiar la autorganización hacia la criticalidad. Una que tiene que ver más con las funciones y otra que tiene que ver más con la topología. Entonces, por un lado podemos mover la transición de fase, ya sea ajustando la P o la K o el número de funciones canalizadoras. Entonces, si nuestra dinámica es demasiado ordenada y queremos que sea menos ordenada, pues movemos la P a C.5, incrementamos el número de conexiones o reducimos la canalización si es que hay, y si queremos lo opuesto, si es demasiado caótica, pues entonces podemos alejar P.5, reducir el número de conexiones o incrementar la canalización. Entonces, es básicamente tratar de mover con estas perillas donde está la transición de fase. Pero precisamente como es una transición de fase, pues es una región muy pequeña entre todas las redes posibles. Entonces, los métodos que tienen que ver más con la topología, lo que hacen es ampliar el régimen crítico a través de la topología de esa escala libre o con modularidad, con redundancia o con degeneración. Y algo interesante que todavía no hemos estudiado es, bueno, lo empezamos a estudiar, qué tanto se pueden combinar. Lo que ya hicimos es estudiar redundancia y degeneración combinadas y sí se complementan, no se cancelan. Entonces, obviamente tiene un costo tener y redundancia y degeneración, pero las redes que tienen redundancia y degeneración son más robustas que las que tienen o redundancia o degeneración, y obviamente las que no tienen ninguna y tienen el mismo grado de trazabilidad. Entonces, bueno, ya mencionamos algunas de las ventajas de la criticalidad, pero también esta criticalidad nos da un balance donde al mismo tiempo podemos tener adaptabilidad y evolucionabilidad y robustez. Entonces podemos ver la adaptabilidad como la capacidad de un sistema de obtener cambios ventajosos en respuesta al estado de su entorno. Pero si esos cambios no son ventajosos, entonces se maladapta, ¿no? Se equivoca. La evolucionabilidad se puede entender como la habilidad de que cambios aleatorios a veces puedan producir mejoras. Esto de a veces se dice porque pues, no se sabe si van a producir mejoras o no, pero si de vez en cuando producen mejoras, pues entonces ya es algo deseable. Y puede verse como un tipo particular de adaptabilidad en escalas temporales mayores. Podemos decir que un sistema es robusto si continúa funcionando en presencia de perturbaciones. Entonces, esto también habíamos visto que está relacionado con el amortiguamiento, buffering en cibernética. Entonces, nos permite resistir perturbaciones sin necesidad de una respuesta, ¿no? Entonces, la adaptabilidad sí es una respuesta a cambios y esta es básicamente un sistema que puede resistir perturbaciones. Entonces, si podemos tener los dos, vamos a estar mejor preparados a resistir perturbaciones. Dependiendo del problema, pues a veces simplemente haciendo el sistema muy, muy robusto va a ser suficiente, o haciéndolo muy, muy adaptable, y aunque sea digamos, frágil en sí, las perturbaciones nunca lo van a dañar. Pero, pues en general, es deseable tener las dos. Al parecer, la topología y la modularidad tienen que ver más con la evolucionabilidad y la redundancia y la degeneración con la robustez. Entonces, quedan muchas preguntas abiertas, entonces todavía no tienen el tema de maestría. Pues. ya los chicos que están titulados
con esto, no tres, uno más de CCP. Nos podemos preguntar qué es lo que ha evolucionado, o sea, de todas estas propiedades, cuáles los que sí fueron utilizados, cuáles métodos fueron utilizados por evolución para guiar las redes genéticas hacia la criticalidad. O sea, ya sabemos que están en la criticalidad, pero cómo llegaron ahí. Podemos preguntarnos qué métodos han sido por la selección natural, pero también cómo están relacionados. Por ejemplo, qué es lo que pasa si combinamos topologías de escala libre con modulares, si a veces es preferible la redundancia sobre la regeneración, cuáles son las diferencias y ventajas con las redes que tienen este tipo de propiedades, también cómo están relacionados estos métodos en particular, uno a la cantidad de funcionalidad de robustez, y al final de cuentas cuál es el balance acordado entre evolucionalidad, adaptabilidad y robustez, que como mencionaba, pues esto al parecer tiene que ver mucho con el problema en sí, no hay así como que la respuesta general, pues diseñemos nuestros sistemas así o evolucionemos nuestros sistemas así, esto va a ser lo mejor, porque depende mucho del entorno en el que se desenvuelva el sistema, ¿no? Si el entorno es caótico, pues entonces el sistema va a tener que ser caótico. Si el sistema es muy simple, pues no necesita ser muy complejo, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el cerebro de los koalas, que como el 30% del cráneo está hueco. Bueno, pues ¿por qué, no? Entonces, pues al parecer los ancestros de los koalas, antes de llegar a Australia, pues tenían ciertos requerimientos cognitivos para huir de depredadores, pero en Australia pues ya no tenían depredadores, entonces tiene un alto costo energético andar manteniendo a las neuronas, y al no haber depredadores, pues no necesitaban muchas funciones cognitivas, pues no necesitan básicamente comer, dormir y aparearse. Entonces fue ventajoso reducir el tamaño de su cerebro. Entonces, al no necesitar una complejidad cognitiva que es costosa energéticamente, y al tener digamos poca fuente energética a base de hojas de eucalipto, pues entonces fue ventajoso reducir su complejidad, ¿no? Pues tienen un comportamiento más ordenado, podríamos decir. Pero por ejemplo, en ese caso, bajo alguna perturbación, pues es contraproducente, ¿no? Sí. Por eso es importante ver a qué escalas los sistemas se adaptan. Entonces, lo deseable es que los sistemas se adapten a todas las escalas a las que se cambia, a las que hay cambios en su entorno. Entonces, por ejemplo, pues a nivel de eras geológicas, pues sí hay tiempo de que las especies y los ecosistemas se vayan adaptando, ¿no? Ya sea que haya calentamiento global, enfriamiento global, glaciaciones y demás, pues hay cierta adaptación. Pero por ejemplo, pues en nuestra misma especie, ¿no? Genéticamente no somos muy distintos a nuestros ancestros paleolíticos, pero pues en nuestro comportamiento sí somos muy diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que todavía nuestro genoma se está adaptando, podemos adaptarnos a otras escalas más rápido. Por un lado, gracias a las bacterias que comparten nuestro cuerpo, con las cuales compartimos nuestro cuerpo, que ellas sí evolucionan genéticamente mucho más rápido. Pero por otro lado, pues la cultura evoluciona mucho más rápido que los genes. Entonces, simplemente tener escritura, ¿no?, que permite transmitir información a través de generaciones, pues eso ha permitido que podamos cambiar nuestro entorno y a nosotros mismos mucho más rápido que si tuviéramos que nacer con las capacidades para hacer todo lo que hacemos, ¿no? Un hombre paleolítico, si lo pusieran en este ambiente, no estaría tan adaptado con las bacterias y cosas. No tuviera esa capacidad de... Pero ¿recién nacido o ya adulto?
pues uno puede ir al Amazonas y jalarse a alguien de los que todavía están aislados y hacer el experimento. Sí. Digo, yo creo que sí hay choque cultural, pero la misma adaptabilidad que tenemos, o sea, que nos permiten nuestros genes, también se ha visto, ¿no? Por ejemplo, en la India, niños que son criados por lobos o tigres, pues cuando son encontrados, bueno, cuando han sido encontrados, pues caminan en cuatro patas, gruñen, comen carne cruda. Entonces, pues, su comportamiento que tienen es de lobo, ¿no? Hasta los, no sé, 8 años, ¿no? Han encontrado. Pero pues después de algunos años integrados con los humanos, aprenden a hablar, aprenden a caminar en dos extremidades, buenos modales, más o menos. Sí. Bueno, entonces vimos por encima algunos métodos para guiar la autoorganización de redes booleanas. Estos son útiles para entender sistemas naturales, pero también para construir sistemas artificiales, ya que podemos generalizar algunos aspectos de las redes booleanas hacia otros tipos de sistemas. Y pues bueno, hay muchas preguntas abiertas.